complace, se congratula en recibir la visita de la directora general del Archivo General de la Nación, que nos acompaña en este día, quien ha accedido, a pesar de todas sus ocupaciones, ha accedido a presentarse con toda la comunidad y platicarnos un poco de cuáles son los programas que tiene planeados para esta nueva administración del Archivo General de la Nación, que es, como ustedes saben, es la máxima institución archivística del país. La doctora Mercedes de Vega, con una modestia muy notoria y a la que le reconocemos, no ha querido que nombremos su currículum. Sin embargo, a nivel de semblanza, para dar una idea aproximada a todos ustedes, déjenme decir algunas palabras de su trayectoria profesional, de la que ella considera que se debe conocer. Básicamente su vida, su trayectoria profesional, su experiencia profesional básicamente ha consistido en dos ámbitos, tanto en la docencia como en la administración pública. Ha sido profesora por más de 35 años de experiencia en diferentes instituciones públicas y privadas del país, así como también en el ejercicio de la profesión en diferentes archivos y en diferentes dependencias. Ha colaborado en la administración pública. Es licenciada en Filosofía por el Colegio de México y también allí mismo, en esa misma institución, muy prestigiada, muy reconocida, obtuvo el doctorado en Historia. A partir del 1 de septiembre del 2013, del año pasado, fue nombrada por el presidente de México como directora general del Archivo General de la Nación. Anteriormente había colaborado como directora general del Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde también desde 1993 había ocupado ya puesto. Entonces, desde 1993 a 2001 fue directora de Historia Diplomática y Publicaciones en la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, y del 2001 al 2013 fue directora general del Archivo Histórico Diplomático. Asimismo, fue electa por unanimidad como coordinadora de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, programa de cooperación internacional de la Cumbre Iberoamericana, cargo ad honorem que desempeñó hasta el 2012, poco antes de su actual nombramiento. Entre 1985 y 1986 fue directora de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de Zacatecas, y durante 1987 fungió como coordinadora de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, compuesta en ese tiempo por 57 bibliotecas municipales y una estatal, así como coordinadora también de las actividades de difusión cultural de la Secretaría de Educación en dicho estado. Ha trabajado en el diseño de numerosos proyectos de investigación y sus colaboraciones y contribuciones a la literatura publicando también ha sido bastante sobresaliente. Ha sido autora, editora y coordinadora de diversos proyectos, tanto de investigación como de publicaciones. Entre los trabajos editados más sobresalientes figuran la historia de las relaciones internacionales de México de 1821 al 2010, investigación monstruosa en tamaño por el periodo de Vaca, la búsqueda perpetua, lo propio y universal de la cultura latinoamericana y las independencias, explorando las claves de América Latina, obras publicadas todas ellas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue coordinadora general de diseño de la magna exposición Paseo en Mapa, explorando las claves de América Latina, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico, que se expuso de marzo a julio del 2010. Fue parte del programa itinerante de la Cancillería para celebrar
algunas de las conmemoraciones del bicentenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución, que se llevó posteriormente a Santiago de Chile, a Montevideo, a Guadalajara, en Quito y próximamente en Río de Janeiro, en Brasil. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, de los periodos de 1992 a 1995 y 1999 a 2009. Nos da mucho gusto que nos haya acompañado y nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Pues cedemos la palabra. Muchas gracias, señor director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, y muy buenos días a todos ustedes, alumnos de esta escuela, de la que egresan muchos de los archivistas que se encargan de una labor fundamental que es la preservación de nuestra memoria, pero que hoy, además de ser garantes de la preservación de la memoria documental de este país, tienen una función mucho más dinámica, mucho más directa en la administración pública. Quiero decirles que he llegado al Archivo General de la Nación con un compromiso que creo que no me deja dormir, me mantiene en vela, porque el compromiso es tremendo, el tiempo es muy poco y los retos son muchos. Pero he llegado con una convicción que quiero compartir en primer lugar con ustedes, y es que hoy el archivista ya no es ese personaje curioso, chistoso, que estaba allá al fondo de un salón con lleno de estantes, como está aquí esta biblioteca, haciendo fichitas y expurgando papeles y ordenando libros. Alguien que estaba de alguna manera adherido a los estantes, auténticamente adherido a los estantes, y que de ahí su trabajo no trascendía más allá de esos estantes. Estoy convencida de que hoy en día el archivista es y debe ser un dinamizador transversal de la gestión pública eficiente, de los procesos en un sentido muy amplio. Seguramente en alguna de sus materias ya han abordado qué es eso de los procesos y cómo todos los procesos van acompañados de una serie van acompañados de una documentación que finalmente va conformando los archivos. Entonces, pues lo que a mí me interesa en esta plática es fortalecer esa visión del archivista, con el ánimo de que ustedes sepan la importancia que van a tener durante el desempeño profesional, que en un plazo relativamente corto tendrán que iniciar, o que en el caso que algunos de ustedes quizá ya iniciaron, porque me comentaban sus profesores que algunos inician la vida laboral desde que están a la mitad de la carrera. Y bueno, sin duda alguna creo que es hoy en día una oportunidad fantástica el poder desempeñarse como archivistas. Antes de iniciar, quiero iniciar con una presentación de lo que es el Archivo General de la Nación. Me gustaría saber un poquito quiénes son quienes conforman este auditorio. ¿Son todos estudiantes de archivonomía o están en la especialidad de biblioteconomía? Y me gustaría a ver si alguien se anima a decirme por qué está estudiando la carrera de archivonomía o de biblioteconomía, cualquiera de las dos. ¿Quién se anima a explicar la razón por la cual está en esta noble institución? A ver, por ahí hay un joven con ganas de participar. No voltees, acá. A ver, ¿por qué estás estudiando la carrera de archivonomía? ¿Es tu caso? ¿Estás estudiando archivonomía? Bueno, mi nombre es Isaac, sí, estoy estudiando la carrera de archivonomía. En principio no conocía muy bien de cómo trataba. Así como
usted dice, sé que eran personas que estaban en un estante y llenaban fichitas, pero el curso de los semestres que he pasado, que voy empezando, me he dado cuenta que aparte del patrimonio pues de la memoria del ser humano, aparte es también pues un trabajo que no lo puede hacer cualquiera, que sí necesita una especialización y una formación académica para poder llevar a cabo ese trabajo que en mi punto de vista siento que es muy importante y que es trascendental para cualquier institución, ya que en él va a respaldar las acciones que él hace, o su desarrollo pues de las actividades que desarrolle esa institución. Entonces me parece algo fascinante, aparte de ser lleno de muchos conocimientos que se pueden adquirir. En dado caso, estar indagando en documentos que no sean míos es una intriga, me llena, no sé, de fascinación saber los secretos, ¿no? Pueden ser secretos porque muchas veces pues no se conoce, no se da la información a todos, sino que uno la descubre y ya en base a eso la difunde. Muy bien, muy bien. Y por allá ven algunas de las compañeras, para darle la oportunidad ahora al género femenino. Una de las chicas que están atrás de quien levantó la mano, ahí hay una fila de 5 chicas. ¿Alguna de ustedes quisiera participar? A ver. Buenos días. Sí, soy de la licenciatura de Archivonomía y yo trabajo en una institución de ISSSTE. Me ha hecho conocer más sobre la organización de nuestros archivos, el conocimiento que aquí nos dan. Obviamente si llegamos a ponerlo en práctica en nuestras áreas de trabajo, la normatividad está teniendo más seriedad, más peso en la organización de los archivos. Se está concientizando más a la gente, se le está preparando para que le dé el respeto al documento y le dé de alguna manera pues la importancia que tiene uno como archivista, porque es cierto, nuestra especialidad la ven tan mínima, la minimizan tanto que cuando está al frente una persona de nuestra especialidad se convencen que no es solamente arreglar carpetas o integrar documentación. Somos personas que vamos preparadas para empezar a darle un inicio y un final a nuestros archivos de acuerdo a cómo se debe el proceso administrativo de la documentación. Y obviamente la gente que va conociendo nuestro trabajo nos va abriendo más oportunidades a los que vamos a llegar a ese campo laboral. Y la gente que nos atiende, que ya es egresada de la escuela, la información nos las da de acuerdo a cómo ellos ya la han ido mejorando, cómo la han ido modernizando de alguna manera, y el trato que le debemos de dar a la gente que desconoce de nuestro trabajo. Muy bien. Eso es muy bien. Vamos a dar oportunidad al compañero que está delante, que tenía interés en hablar. Buenos días, soy Isabel Tapia de sexto semestre y creo que sí, la mayoría somos de archivo, creo al menos de que hay uno de Julio. Bueno, la pregunta la contesto, es ¿por qué estoy aquí? Y me gusta archivo porque yo llegué antes de 2 semanas, 2 días antes de que se cerrara la convocatoria en 2011, y llegué por casualidad preguntando sobre cosas relacionadas con la escuela y con las materias, ¿no?
Y bueno, tuve que hacer ahí pues, el balance, la valoración entre archivo y biblioteconomía, y le hablé a mi esposa, a mi novia, la que hoy ya es mi esposa, y le dije, métete al internet, revisa, ve estos dos planes de tío y a ver cuál te gusta. Y pues prácticamente mi esposa fue la que me escogió la carrera, pero me ha gustado hasta ahorita, desde esos semestres, me ha gustado y le tengo mucho cariño a la carrera. A ver, yo quisiera saber si alguien lo puede externar. ¿Cómo se ven ustedes como profesionistas una vez que concluyan esta carrera? ¿Cómo se ven en un archivo? ¿Cómo se ven en una organización? ¿Cómo se ven en una institución pública, en una institución privada que también tienen archivos y que es importante cuidar? ¿Quién podría platicarnos cómo se ve en el futuro desempeñando esta profesión? ¿Quién se anima? Nadie. A ver, ¿por qué no se animan? ¿Porque no se imaginan a sí mismos ya trabajando? A ver, por allá alguien que fue valiente levantó la mano. Bueno, buenos días, mi nombre es Luis. Voy en cuarto semestre de la licenciatura en archivología. Y bueno, yo me visualizo, bueno, no me visualizo, más bien ya estoy. Yo trabajo en el archivo de la CEGOP. Y pues sí se me hace muy interesante. Ahorita ya al principio me parecía como, bueno, no tenía noción de las funciones que teníamos que desempeñar. Y ahorita llevo un año trabajando para la CEGOP. Entonces, pues como que ya le empiezo a ver ahora sí un futuro más adelante. En lo personal me gusta mucho mi trabajo. Y pues sí, posteriormente terminando la licenciatura, pues me veo, pues quizás, no sé, a mí me gusta mucho la restauración de documentos, me llama mucho la atención. Entonces quisiera hacer una maestría en restauración y pues poderlo poner en práctica, no sé, en los archivos, ¿no? Porque pues sí, como hemos visto, pues es muy importante, ¿no? Preservar la historia de una nación y pues, de una institución, ¿no? Entonces yo me visualizo de esa manera y pues ya la verdad ya me enamoré de esa profesión. Qué bueno, hay que enamorarse de la profesión porque si no se puede convertir en un auténtico martirio subjetivo. De lo que se trata es de que uno sea feliz con la profesión con la que uno eligió desempeñarse. Muy bien, bueno. Lo que voy a tratar de hacer en los siguientes minutos es precisamente presentarles en dónde podrían ustedes ubicarse como profesionistas de la archivística. Esa es la intención que tiene esta presentación que voy a hacer ante ustedes. Y va a tener varias partes. Espero que no se aburran, ya por ahí veo bostezos, pero a ver si con el documental que vamos a pasar ahorita, el bostezo o el sueño se disuelve. Vamos a empezar con una presentación de lo que es el Archivo General de la Nación. Y después vamos a ver una cápsula para que ustedes vean de manera muy breve, en unos cuantos minutos, los retos profesionales que tienen por delante. Entonces, ¿podemos arrancar con el documental, por favor? Patrimonio es el conjunto de valores que un individuo o una comunidad recibe de las generaciones anteriores. El patrimonio cultural de una sociedad está formado por los bienes que tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia.
Los documentos también pueden tener excepcional valor histórico, artístico o científico. Son parte importante del patrimonio cultural de una sociedad y constituyen una columna vertebral del Estado, quien tiene la responsabilidad de procurar su atención. Los archivos son las instituciones responsables de ese valioso patrimonio cultural. Son las bases del saber, importantes fuentes de información y herramientas fundamentales para la toma de decisiones. En México, la más importante entidad responsable del patrimonio documental es el Archivo General de la Nación, institución depositaria de uno de los archivos históricos más antiguos y valiosos de América. El Archivo General de la Nación tiene sus orígenes en el antiguo Archivo Virreinal, fundado en 1550, que se estableció en el Palacio Virreinal. A pesar de que el archivo sufrió incendios y ataques que afectaron el acervo, se conservan de esa época preciosos documentos de enorme valor histórico. A finales del siglo XVIII, el virrey planteó al rey de España la conveniencia de crear un archivo general del Reino de la Nueva España, que se proponía establecer en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Se entendía ya desde entonces la importancia de conservar el Archivo Nacional en las mejores condiciones posibles. En los primeros años del México independiente, el Archivo General seguía funcionando en su sede de Palacio Nacional. Por iniciativa del ministro e historiador guanajuatense, Lucas Alamán, en 1823 se propuso su reorganización, siendo designado Archivo General y Público de la Nación. Ya en el periodo revolucionario, Venustiano Carranza tomó medidas para proteger el acervo durante el movimiento armado y ordenó que el archivo pasara a formar parte de la Dirección General de Bellas Artes. Después de otros cambios de dependencia, en 1940, el Archivo General de la Nación se integra a la Secretaría de Gobernación, entidad de la que actualmente es un organismo descentralizado. Hacia mediados de la década de 1970, los documentos relacionados con la historia y el desarrollo socioeconómico del país se encontraban repartidos en sitios distintos, edificios que resultaban insuficientes e inadecuados. La documentación requería de medidas urgentes para su conservación, clasificación y control. De este modo, se acondicionó el edificio de la antigua penitenciaría del Distrito Federal, el antiguo Palacio Negro de Lecumberri. Inaugurado en septiembre de 1900, el edificio de la penitenciaría respondía al afán modernizador característico de la última etapa del régimen de Porfirio Díaz. El diseño del edificio se basa en una arquitectura analítica y funcional, propia de las ideas imperantes en México durante aquellos años. Si bien el proyecto original respondía a una serie de criterios sobre teoría criminalística que en su momento se consideraban avanzados, hacia mediados del siglo XX, la saturación y el deterioro institucional eran legendarios, por lo que su desaparición como penitenciaría era inminente. De este modo, se acondicionó el edificio de la antigua penitenciaría de Lecumberri. El Archivo General de la Nación tenía ya espacio suficiente y una casa propia, pero aún quedaba mucho por hacer. La archivística vivió entonces un momento de gran importancia, y la participación de México en ese proceso fue muy valiosa, siendo un modelo a seguir a nivel internacional. Las políticas de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas dieron nueva vitalidad a la archivística nacional.
Archivo General de la Nación resguarda hoy cerca de 375 millones de hojas. Eso es más de 52 kilómetros lineales de documentos. Los documentos son más que el registro y constancia de un suceso. Constituyen parte del patrimonio histórico y cultural de una sociedad. El AGN resguarda, ordena, conserva, estudia todo ese material y pone a disposición de investigadores y público en general toda esa riqueza patrimonial. Es de destacar la atención que el archivo proporciona a comunidades, sociedades e instituciones. La documentación tiene un importante valor jurídico. En el AGN son frecuentes las consultas a documentos sobre tenencia de la tierra y sobre delimitación territorial. En algunos casos el AGN contribuye a proporcionar la certeza jurídica que aportan documentos como el Diario Oficial de la Federación. Actualmente, con el respaldo de la Ley Federal de Archivos y otros documentos normativos, el AGN es la instancia rectora del patrimonio documental y de la archivística a nivel nacional. La salvaguarda de los archivos es muy importante y supone una corresponsabilidad institucional con las dependencias que constituyen sujetos obligados. Es gracias a esa responsabilidad que los documentos llegan al Archivo General. Como los seres vivos, los documentos tienen un ciclo vital. Desde que nace, un documento debe clasificarse correctamente en un expediente que permita identificarlo y ubicarlo adecuadamente. Mientras son de uso cotidiano y se requieren para el ejercicio de las atribuciones de una entidad administrativa, los documentos permanecen en un archivo de trámite. Esta es la primera etapa en la vida de un documento. Mientras los productores lo requieran para su consulta, un documento permanece en un archivo de concentración. Si se considera que un documento generado en la Administración Pública Federal tiene valor histórico, es entonces transferido al Archivo General de la Nación. Un archivo no solo conserva, ordena y gestiona un acervo, sino que con su actividad contribuye a la definición del patrimonio documental futuro. Las profundas transformaciones de la sociedad actual plantean a la archivística contemporánea una serie de retos que debemos enfrentar. Con las nuevas tecnologías, la producción de documentos aumenta, la materialidad de un documento evoluciona y los soportes se transforman. Los criterios de organización y selección se vuelven cada vez más importantes. Sin embargo, en un mundo dominado por la tecnología, el papel continúa siendo el soporte más seguro para preservar la información. Afrontar los retos que nos impone el futuro no es una tarea sencilla. Con la construcción de nuevas instalaciones y el respaldo de las tecnologías más avanzadas, se contará con mejores condiciones para la conservación del acervo y para la atención a usuarios e instituciones. Se contará finalmente con un espacio específicamente diseñado y construido para contener archivos. Esto respaldará la vocación rectora y reguladora del AGN y contribuirá a fortalecer una estrecha vinculación con el ámbito académico relacionado con la archivística nacional. El nuevo proyecto arquitectónico se propone restituir algunas de las cualidades de los edificios originales y recuperar espacios abiertos en lo que será un centro cultural con áreas verdes, nuevos espacios de consulta, un museo de sitio y el Museo del Archivo General de la Nación. Estos espacios contribuirán además a mejorar el entorno urbano en que nos encontramos. El valor excepcional de los documentos que heredamos supone una gran responsabilidad. A nosotros nos corresponde hoy cuidar y conservar este patrimonio documental que nos pertenece a todos para beneficio de las nuevas generaciones.
Es mucho lo que se ha logrado, y con el compromiso de todos, es mucho lo que aún podemos hacer para preservar la memoria histórica de nuestro país. El Archivo General de la Nación es la memoria de México. ¿Qué tratamos de hacer con la exhibición de este documental? Por un lado, pues como ustedes lo pudieron ver de manera, creo yo, muy nítida, es mostrar qué hace el Archivo General de la Nación. Pero por otro, y ante un público específico como lo son ustedes, futuros o ya profesionales de la archivística, es también hacer ver la enorme responsabilidad que tenemos frente a la preservación del patrimonio documental, que como se pudieron dar cuenta, no nace como por generación espontánea en el Archivo General de la Nación. Eso ya lo vieron ustedes, creo yo, que con absoluta nitidez. El patrimonio documental del país nace en los escritorios, en los estantes, en las oficinas de la administración pública. ¿Sí? Es ahí en donde se generan los documentos que algún día pueden llegar a tener valor histórico. Y por eso, precisamente, es tan importante que los documentos, desde que nacen, sean correctamente organizados, clasificados, inventariados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la parte, digamos, bonita. Pero ahorita quiero mostrar una cápsula que nos va a permitir ver los desafíos que todos los que estamos aquí tenemos por delante. Las políticas y acciones de gobierno impactan directamente en la calidad de vida de las personas. El gobierno de México se moderniza día con día de una manera eficiente y busca estar cerca de los ciudadanos para ofrecerles servicios de calidad, simplificando trámites administrativos y sobre todo rindiéndoles cuentas de manera clara. Para conseguirlo, las políticas y programas gubernamentales se orientan a optimizar el uso transparente de los recursos públicos con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Los retos son enormes. ¿Tu dependencia está preparada para responder a las demandas de información de instituciones, organismos o algún ciudadano?
las circunstancias nos obligan a actuar en consecuencia, con determinación y con una nueva visión hacia el futuro. Un indicador inequívoco de la calidad de una administración es la calidad de sus archivos. Estos son la expresión material más clara y el más firme sustento de su actuación. Ya no queremos ver más escenas de esas, ¿verdad? Llega un momento en que decimos, ya, ni una escena más, porque verdaderamente podemos enloquecer. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos en esta profesión. Y la quisimos exponer de manera muy gráfica, justamente para que podamos tener una dimensión muy precisa de los retos, de los desafíos, de las dificultades brutales que tenemos. Ahí pudieron ver ustedes archivos pegados a la salida de un drenaje. No saben ustedes por qué no dice diésel, pero hay archivos que están al lado de botes de diésel. Sí. En fin, las cosas más espeluznantes, horripilantes, pueden ocurrirle a nuestros archivos. Y esa es la realidad a la que ustedes se van a enfrentar. Triste y cruda realidad, pero hay que estar preparados para ello. Y para estar preparados para ello, en primer lugar, necesitamos adquirir una formación sólida, una formación amplia, una formación en cierta medida multidisciplinaria. El archivista tiene que ver con muchas disciplinas, tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la historia, tiene que ver con las tecnologías de la información, tiene que ver con la teoría política, porque no hay que olvidar, el principal productor de información es el Estado. Y es la ciencia política precisamente la que estudia al Estado como gestor de la información. Bueno, ante todo esto que hemos visto, la parte bonita del documental del AGN y ahora esta realidad brutal, quiero platicar con ustedes cuáles son los retos, los objetivos que tenemos ya de manera muy específica definidos en el Archivo General de la Nación. Bueno, la plática se llama el Archivo General de la Nación como actor estratégico en la gestión gubernamental eficiente. Y este título tiene que ver con lo que yo les decía en un principio. No concebimos a la archivística en un sentido tradicional. Queremos renovar el concepto de archivística que ha prevalecido a lo largo de muchos años, no solo en México, en muchos países, y queremos que la archivística se vea precisamente como una parte estratégica de una buena gestión pública. Bien, si tú le puedes dar clic para que avance la presentación, te lo voy a agradecer. Bien, entonces, ¿qué fue lo primero que tuvimos que hacer? Como en todo proyecto que inicia, tenemos que empezar pues por el principio. Parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. Y ese principio, invariablemente, es el diagnóstico. Es decir, a qué problemas nos enfrentamos. Entonces, podemos avanzar. La primera tarea a la que nos abocamos al llegar al Archivo General de la Nación fue al levantamiento de un diagnóstico. Un diagnóstico tanto de la institución, pero también de las condiciones nacionales a las que la archivística se tenía que enfrentar desde el Archivo General de la Nación. Y bueno, pues tenemos que el AGN es un organismo descentralizado, como viene en, creo que la siguiente, ahí está. Es un organismo descentralizado con patrimonio propio, personalidad jurídica, etcétera, etcétera, que tenemos como cabeza de sector a la Secretaría de Gobernación. Nada más que el legislador, es decir, el Congreso,
nos puso a volar en la estratosfera con un aeroplano de la época de Lindbergh. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos dan unas atribuciones exorbitantes, maravillosas, se ve que es una institución con muchas atribuciones, muchas funciones, pero que no tiene realmente los elementos para cumplir con todos esos cometidos. Pero ahí estamos, y con eso que tenemos, algo tenemos que hacer. Ese es el desafío. A ver, con lo que tenemos, ¿hasta dónde podemos llegar? Bueno, con la estructura que tenemos, con lo que actualmente somos, ¿cuáles son los ámbitos fundamentales de trabajo del Archivo General de la Nación? Lo primero que hay que hacer es la planeación estratégica. Y esa es una actividad que hoy en día los archivistas deben tener capacidad de desarrollar. ¿Por qué? Porque ustedes se van a enfrentar a esas realidades horribles que vimos en la cápsula y van a decir, bueno, ¿y por dónde empiezo? Pues primero hay que empezar por planear el trabajo. Y esto es un aspecto fundamental que debe cultivarse en esta profesión, aprender a desarrollar proyectos y aprender a planearlos. Y, desde luego, generar modelos de operación. Bueno, el otro campo de trabajo indispensable es el de la aplicación y uso de las tecnologías. Las tecnologías llegaron para quedarse, no hay marcha atrás. Pero tenemos que dominar a la tecnología y no que la tecnología nos domine a nosotros como ha estado ocurriendo. ¿Sí? Ahora somos esclavos de todos los pinches que nos acompañan, la iPad y el BlackBerry y el iPhone y la computadora, pero en términos generales esas tecnologías, en vez muchas veces de que nos beneficien, nos perjudican porque creemos que son una varita mágica. Y no lo son si no las dominamos nosotros a ellas con miras a ciertos objetivos. El otro gran campo de trabajo que tenemos es la calidad en la formación de los recursos humanos. Ustedes lo saben, en este país hay escasez de archivistas. Y no nada más hay escasez de archivistas, sino que también hay otro problema gravísimo. Lo comentábamos con el director de la escuela y con algunos de sus maestros antes de llegar a esta sala. El problema de la... ¿Podríamos avanzar un poquito, por favor? El problema de la investigación. No hay investigación en materia archivística en este país, y si la hay, es muy escasa, está poco difundida, y necesitamos con urgencia crear masa crítica. Necesitamos tener archivistas que generen teoría, archivistas que hablen de tú a tú con los canadienses, con los españoles, con los colombianos, que sepan capaces de plantear problemas de investigación y de generar investigación original en esta materia. Hoy por hoy, lamentablemente, estamos en pañales y este es un área de oportunidad que queremos impulsar en el archivo. Nos comentaba el maestro Orozco que en breve ya están en vías de abrir una maestría y un doctorado, y sin duda ese será un espacio fundamental para el desarrollo de la investigación. Por otro lado, una tarea fundamental es la necesidad de definir metodologías de trabajo y procesos de desarrollo institucional, es decir, planear el trabajo de la institución y ver de manera periódica cómo va avanzando, cómo nos evaluamos a nosotros mismos, con qué indicadores somos capaces de decir si vamos bien o si vamos mal, en dónde tenemos que corregir, en dónde tenemos que avanzar, en fin, lo que es estrictamente el trabajo de desarrollo institucional. Y en ese sentido, pues estamos haciendo una reestructura de las actividades y de la organización que tiene el AGE. Bien, podemos avanzar a la siguiente lámina. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos pues un diseño organizacional mínimo en donde, por ejemplo, lo que aprende un archivista en la escuela podría ser
fundamental para orientar ese trabajo de organización que se requiere en los archivos. Es decir, ustedes deberían tener la capacidad para llegar a una institución y decir cómo hay que organizar el archivo para que el archivo funcione adecuadamente. El fortalecimiento de los recursos humanos, obviamente buscando la calidad y la formación, y obviamente tenemos que alinearnos al Plan Nacional de Desarrollo. Seguimos adelante, por favor. ¿Cómo queremos lograr esto? Pues pretendemos expandir servicios y generar recursos propios. Las instituciones públicas siempre vamos a ser pobres, los recursos nunca serán suficientes. Entonces, lo que hay que hacer ahora, pues es de alguna manera hacer negocio con las habilidades que tenemos, vender servicios, y estamos empeñados en ello para llegarnos recursos, de manera que no tengamos que estar pidiendo a cada rato ampliación presupuestal y que sabemos que nunca va a ser suficiente. Otro aspecto fundamental es el reforzamiento de las relaciones interinstitucionales, y por eso el día de hoy estamos aquí. Estamos aquí precisamente para reforzar los lazos que ya existen entre la EMBA y el Archivo General de la Nación. La renovación de las famosas tecnologías de la información, lo decía hace un momento, es indispensable, es parte de las tareas que hoy por hoy son indispensables en una institución que se dedique a la gestión documental. Bien, ¿cómo vamos a alinear? La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a alinear las tareas del Archivo General de la Nación a las metas nacionales? Aquí están señalados en la siguiente lámina el objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo. Están las 5 metas nacionales, nosotros nos inscribimos en varias de ellas: México incluyente, México con educación y calidad, México próspero, en fin. Podemos encontrar la manera de insertarnos de manera natural en cualquiera de estas vertientes del Plan Nacional de Desarrollo. Pero hay 3 estrategias transversales dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y una en particular, y es en donde el AGN encaja de manera particular, natural, es la del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. Por eso yo les decía a ustedes al inicio de esta presentación que hoy el archivista es un dinamizador transversal, porque lo que hace impacta de manera horizontal y vertical a toda una institución. Bueno, además existe, ustedes seguramente han escuchado, una estrategia digital nacional que está en presidencia. Es una estrategia que se coordina directamente desde Presidencia de la República. Y esa estrategia digital nacional, más el programa para un gobierno cercano y moderno, quiero enfatizar en esto. Colocan en este momento a la archivística nacional en una coyuntura favorable, única, que no se ha repetido, que no ha ocurrido en los últimos años, y considero que todos los actores de la archivística, profesores, alumnos, profesionistas que están trabajando en un archivo, la debemos aprovechar. Las oportunidades, cuando ya tenemos ciertos años, sabemos que se presentan una sola vez en la vida. Y creo que hoy la archivística tiene una oportunidad única que si no la aprovechamos se nos va a escapar. ¿Por qué? Porque hay una ley federal de archivos, porque tenemos que empezar a discutir una nueva ley general de archivos que va a regular a municipios, a estados, a partidos, a sindicatos, etcétera, y que va a posicionar a nivel nacional a la archivística nacional. Y por otro lado, tenemos estos programas que están siendo particularmente apoyados desde la Presidencia de la República y que nos pueden brindar una oportunidad, reitero, única de reposicionar a la archivística mexicana. Pero no lo va a hacer solo el AGN, lo va a hacer con cada uno de ustedes.
con cada uno de los estudiantes aquí presentes, de los profesores aquí presentes, y obviamente en la medida en que fortalezcamos los lazos que nos vinculan, esta posibilidad la podríamos explotar y lograr este reposicionamiento de la archivística que tanto necesitamos en este país. En la siguiente lámina podemos ver precisamente esta transversalidad de los archivos. Esto está tomado del programa para un gobierno cercano y moderno, que recomiendo mucho que lo lean. Vale la pena que le echen un vistazo, lo pueden consultar en internet sin mayor problema. Programa para un gobierno cercano y moderno, tal cual. Bueno, ustedes saben que la transparencia se puso de moda en 2002. Se promulgó la ley de transparencia, y la ley de transparencia de alguna manera jaló a los archivos, cuando debería haber sido al revés, cuando los archivos deberían haber propiciado la transparencia. Pero bueno, las cosas en este país a veces se hacen al revés, ¿verdad? No importa, hay que aprovechar los beneficios. Y los beneficios son que la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas puso en el escenario a los archivos. Esa es la realidad. Y ahora vemos esta transversalidad que tiene el trabajo archivístico. Fíjense ustedes, perdón, creo que está una lámina antes, perdón. No, está bien, esa es. Ahí está. Lo que pasa es que... ¿podríamos pasar a la siguiente, por favor? Ahí está, que sería todo. Bueno, fíjense ustedes. Ahí tenemos, la política es la transparencia. ¿Me escuchan, verdad? Así está bien. La política es la transparencia. Y tenemos hoy en día un manual de administración de aplicación general en materias de transparencia y archivo, que supongo que todos ustedes conocen, porque hoy en día es un manual básico para la organización de los archivos en la administración pública federal. Y luego tenemos allá en lo que incide. Gobierno abierto. ¿Sí han oído escuchar del gobierno abierto? Es una nueva tendencia en los estados democráticos, se dice así, que permite que los datos que genera el Estado estén abiertos, estén a disposición de todo el público. Es decir, no nada más es la transparencia, es algo mucho más que transparencia, porque se refiere a una información de carácter proactivo, se dice ahora. Incide en la participación ciudadana, incide en la rendición de cuentas, porque, a ver, ¿qué hace un servidor público? Un servidor público tiene que documentar día con día lo que hace. ¿Sí? Todo lo que yo hago, todo lo que hace el director de la escuela, lo que hacen sus maestros. ¿Saben? Es que me distraigo, soy malísima. ¿Sí? Me distraigo si empiezo a usar esto. No se preocupe, aquí me va a seguir apoyando su compañero. Perdón, perdí la idea. Todo lo que hacemos lo documentamos en papeles. Y por eso los documentos, los archivos, son condición fundamental de la rendición de cuentas. Si no, ¿cómo nos vigilan? ¿Cómo se sabe que gastamos bien o mal el presupuesto del Archivo General de la Nación? Pues tiene que ser precisamente en los documentos en donde dejamos testimonio de nuestra actuación como servidores públicos. Y evidentemente esto incide también en la colaboración que debe haber entre las instituciones, la interconectividad de la que ahora se habla, de la que ustedes seguramente han escuchado hablar, y en la efectividad de un gobierno. Pero nosotros pusimos a los archivos en primer lugar. De hecho, está sacado del programa para un gobierno cercano y moderno. ¿Por qué? Porque sin archivos no hay acceso a la información. ¿Sí? Y tampoco hay información proactiva. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, los archivos son transversales y son, como decíamos hace un momento por tercera vez, son dinamizadores transversales de una administración pública eficiente. Adelante, por favor.
Bueno, también se documenta el desempeño de un alumno, ¿verdad? Ahorita se me ocurrió que era su comportamiento, queda constancia de él en una escuela, en sus calificaciones, y van creando sus archivos personales con sus certificados, con sus actas de nacimiento, luego con sus actas de matrimonio, un día con las actas de nacimiento de sus hijos. Es decir, estoy regresando al ejemplo anterior. De alguna manera, todos, individuos, instituciones, organizaciones, vamos dejando testimonio de nuestra biografía en los documentos, ¿sí? Si un alumno se porta bien o mal, si está bien portado en una conferencia o mal portado en una conferencia, pues de alguna manera hoy en día queda el registro en un video, ¿verdad? Ahí queda, por ahí creo que están grabando, es decir, hoy en día las tecnologías de la información permiten incluso tener un registro del que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta nosotros de que se está evidenciando el comportamiento de una persona en un espacio determinado. Bueno, así son las tecnologías de la información, son invasivas. Bueno, la información. ¿Qué tenemos que garantizar como archivistas? Pues que la información sea accesible, que sea veraz, es decir, que no tengamos un certificado apócrifo, que la información que estamos incorporando a un expediente de una oficina sea el original, tenga las firmas, tenga el número de oficio, tenga la referencia, todas las particularidades que debe tener un oficio correctamente elaborado, que sea oportuna, que sea actual, pública, completa, exhaustiva y reutilizable. Un problema de las tecnologías hoy en día. Consultamos un portal el día de hoy y resulta que mañana ese portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por decir algo, mañana ya no lo podemos utilizar. ¿Cómo vamos a dominar desde el punto de vista archivístico esa situación? Es un problema para la archivística. ¿Cómo vamos a almacenar todos esos portales que día a día se generan y que tenemos la obligación de preservarlos y que sean reutilizables? Adelante, por favor. Bueno, la cultura archivística hay que fortalecerla, vuelvo a decirlo, pero eso es algo fundamental que hay que hacer hoy en día. Se nos olvidó. Este país tenía una cultura archivística verdaderamente extraordinaria y gracias a ello hay archivos como el Archivo General de la Nación, pero otros que son modelo. ¿Y por qué existen esos archivos? Pues porque esa cultura archivística fue algo que se fue cultivando en México hasta lograr que tengamos archivos de talla verdaderamente internacional. Bueno, entonces, esto es algo que tenemos que revitalizar, esa cultura archivística que hemos perdido, pero claro, la cultura empieza por uno mismo. La cultura tiene que empezar por el convencimiento de que, y por eso les hice las preguntas que les hice al principio, por el convencimiento íntimo de que lo que estoy haciendo es por el bien de mi patria, es por el bien de mi entorno, es por el bien de mí mismo, y que ese trabajo que se va a desarrollar realmente es de utilidad social. Es un asunto de ética personal y ética social. Y creo que en particular los archivistas deben practicar la ética, por todo lo que hemos señalado, porque son actores de la rendición de cuentas, porque son actores de la transparencia, del acceso a la información, etc. No repito más. Bueno, ya me voy a ir más rápido. ¿Cuáles son la siguiente, por favor? ¿Cuáles son, de acuerdo con toda esta problemática que hemos estado analizando, ya de manera muy puntual, los objetivos, estrategias y líneas de acción del Archivo General de la Nación? Adelante. Bueno,
desarrollar un programa de protección técnica del patrimonio documental. Es lo primero que tenemos que hacer. Y es lo que justamente ustedes aprenden en esta carrera. ¿Sí? Es decir, cómo proteger desde el punto de vista técnico mediante normas, mediante buenas prácticas, documentando ejercicios exitosos, la protección del patrimonio documental. Evidentemente tenemos que recurrir a las tecnologías de la información, ya lo habíamos señalado, pero bueno, pues eso tendrá que ir de la mano con la protección técnica. ¿Qué es lo que buscamos aquí? La siguiente lámina es precisamente reproducir mejores prácticas, la reproducción, perdón, de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados, porque de otra manera el patrimonio, la información que está generando el Estado en este momento, si no lo hacemos, se va a perder. Vamos a tener quizá como 2 décadas perdidas de información del Estado mexicano si no nos abocamos a este asunto, porque damos órdenes en el teléfono, en el WhatsApp, y en el Messenger, y en el mensaje de texto, y todos esos son actos de gobierno que estamos haciendo en un dispositivo, ¿sí? Y que no está quedando registro de ellos, por desgracia. Yo muchas veces estoy dando órdenes en el teléfono. ¿Y dónde está quedando el documento en el cual ese acto que estoy haciendo como servidora pública quede documentado? Bueno, pues son de los problemas que tenemos que afrontar. ¿Cuál es la estrategia para lograr este objetivo? Desarrollar condiciones de resguardo y procesos técnico-archivísticos que favorezcan la preservación y consulta de los acervos tanto en soporte físico como digitales. Y enseguida vienen, las acciones. Catalogación, registros en el CIRANDA, registros bibliográficos en el sistema Libros, que es el que nosotros utilizamos para la biblioteca, y pasamos al objetivo 2. Primer objetivo, dijimos, protección técnica. Segundo objetivo fundamental, protección legal del patrimonio. Aquí el tema de la seguridad, podemos bajar la lámina. El tema de la seguridad de la información es crucial. Hay problemas muy serios en la seguridad del Estado, en la seguridad de la información que genera el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque no hay orden en los archivos, sean en soporte papel o sean en soporte digital. Y eso implica un riesgo para la seguridad nacional tremendo. Por ejemplo, de repente nos damos cuenta que circulan por internet los planos de los gasoductos de Pemex. Es un asunto de seguridad nacional. ¿Y por qué andan esos planos circulando en internet? Porque no hubo cuidado con la información que se generó en Pemex o en Energía o en la dependencia correspondiente. Esa información pues permite el robo de combustible. Ustedes lo saben que constantemente hay robo de combustible por distintos lugares del país, en Tabasco, en Tamaulipas, etc. Entonces, el tema de la seguridad de la información frente a las políticas de acceso a la información es todo un tema que sería digno de una muy buena investigación. Bien, nos saltamos ya de alguna manera al origen, al siguiente punto, que son las estrategias que nos van a permitir el logro de este objetivo. Bueno, ahí está la estrategia. ¿Qué tenemos que lograr? Pues que el patrimonio documental histórico que genera la Administración Pública Federal llegue al Archivo General de la Nación. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que buscar es que aquellos archivos en formato digital que tienen valor histórico, ahora también lleguen a la AGN, a un repositorio digital. Estamos trabajando en ello. Algún día tendremos
los archivos digitales, el repositorio en donde estarán contenidos los archivos digitales con valor histórico. Espero que sea pronto. Bueno, sí, creo que sí va a ser pronto. Cuando inauguremos el nuevo edificio de laboratorios, ahí vamos a tener el repositorio para los archivos digitales. Bien. Los archivos estatales y municipales, pues son el talón de Aquiles, y más que los estatales, los municipales, ustedes lo saben. Ahí tenemos un área de oportunidad impresionante, ahí hay un campo de trabajo para ustedes también incalculable, y tenemos que atenderlos. Todavía no tenemos la infraestructura, la forma de hacerlo, pero bueno, en algún momento tendremos que tener capacidad para incidir más en la organización de los archivos municipales. No olviden que la célula básica del sistema político mexicano es el municipio. ¿Sí? Ahí está la célula básica de la organización política de este país. Y uno de los temas que tenemos que afrontar en esa célula básica pues es también los archivos. Acuérdense que somos una república federal, ¿sí?, en donde hay municipios que forman estados que son libres, soberanos e independientes, y una república federal unida por poderes generales. Esto hace que la organización archivística sea un tanto complicada porque, por un lado, al Archivo General de la Nación le dan el carácter de rector de la Archivística Nacional, pero al mismo tiempo tenemos estados libres, soberanos e independientes. Entonces, ¿hasta dónde está la distribución de competencias en una república federal como la nuestra? Que a veces eso puede impedir que el AGN ejerza el carácter de rector de la Archivística Nacional. Pero, si vamos a construir una ley general de archivos, eso le dará mayor fortaleza tanto al Archivo General de la Nación y permitirá tener una sola norma a nivel nacional para la organización de los archivos de los 3 niveles de gobierno. Siguiente objetivo: propiciar la investigación. Ya lo comenté, no ahondo más en ello. Urge investigación en esta materia. Urge que haya maestros, doctores, y que hablemos de tú a tú con las grandes figuras de la archivística a nivel internacional. Para eso se requiere estudiar, se requiere preparación y se requiere algo. Retomo lo que decía el maestro Orozco hace rato: necesitamos que ustedes sepan escribir, jóvenes, que sepan escribir con ortografía correcta, que sean capaces de escribir en su idioma, que es el español, y que no lo destruyan a través del uso de las tecnologías que están deteriorando y sobre todo empobreciendo de una manera brutal nuestro idioma. ¿Sí? Un buen archivista es aquel que sabe analizar, que sabe sintetizar, que sabe describir en una fichita el contenido de un expediente. Y ese es algo que tienen ustedes que cuidar mucho, porque un problema al que yo me he enfrentado en los archivos es que el trabajo que hacen los archivistas hay que echarlo a la basura porque no saben escribir. Y hay que volverlo a hacer muchas veces. ¿Cómo vamos a poder impulsar la investigación si no sabemos escribir? No hay nada que hacer, ¿eh? El conocimiento se expresa a través del lenguaje, y del lenguaje escrito. Es como avanza el conocimiento. De manera que yo los exhorto a que revisen ese aspecto de su formación. Y si tienen deficiencias, cursos de redacción. ¿Y cuál es la mejor forma de aprender a escribir? Leyendo buena literatura particularmente. La buena literatura es la que nos enseña a escribir. Pónganse a leer literatura que abundan los libros buenos, por fortuna. Bueno, este es un paréntesis que me parece que es importante mencionarlo, y con ello lo cierro. Bueno, todo lo de la investigación ya lo podemos pasar. ¿Cómo vamos a lograr la estrategia 3.3? Adelante, por favor. Más adelante. Ahí. Bueno.
¿Cómo vamos a lograr promover la investigación? Evidentemente, el AGN no lo puede hacer solo. Tienen que ir de la mano con instituciones académicas. Y espero que de aquí salgan muchos investigadores en esta materia. La otra forma es proveyendo, la segunda, proveyendo la infraestructura científica y tecnológica que tendremos en este edificio nuevo que ustedes vieron en el documental, el edificio de laboratorios, que está diseñado ex profeso para la investigación. Es un espacio dedicado, será un espacio dedicado a la investigación en materia de archivos y sin duda será un gran laboratorio. Siguiente objetivo: difundir los acervos documentales. En el documental ustedes vieron que los archivos son fuentes del saber. Yo les pediría que ustedes fueran promotores de que los archivos no nada más sirven a quienes somos historiadores. Esa es una falsedad y hay que romper ese mito. Los archivos son fuentes del saber para cualquier disciplina. Lo que pasa es que generalmente no se acercan los químicos, los físicos, los biólogos, porque no saben qué es lo que hay en un archivo. Pero si ustedes se convierten en promotores de esta idea de que los archivos son para alguien más que los historiadores, les aseguro que vamos a tener investigación más rica, más variada, con fuentes inéditas, con fuentes originales, que es lo que encontramos en un archivo, y que eso va a permitir enriquecer el conocimiento. Miren ustedes, hace poquito llegó un funcionario, muy alto funcionario de Bellas Artes a la AGN para pedir unos planos de lo que es el antiguo, de lo que es en este momento, el monumento a la Revolución, que originalmente iba a ser el Congreso. Si saben, todos conocen el monumento a la Revolución, ¿verdad? ¿O no? Espero que sí. Si no, hay que darse una vuelta por ahí. Además hay un museo muy interesante dedicado a la Revolución, en la planta, digamos que en el sótano. Bueno, hay un plano en el Archivo General de la Nación que es crucial para el mantenimiento, para la restauración de ese edificio. ¿Qué quiero decir con esto? Que un arquitecto, que un ingeniero puede recurrir al Archivo General de la Nación, con un ejemplo lo estoy tratando de ilustrar, para realizar de mejor manera su trabajo. Estudios de botánica, hay materiales maravillosos en el AGN, estudios de zoología, hay también estudios de cartografía, hay una riqueza brutal en materia de cartografía. Entonces, empecemos a quitar esta idea de que los archivos son para los historiadores. No, es para todo, para los escritores, para los estudiosos de la literatura, para, en fin, tanto como nos dé la imaginación. ¿Cuál es la estrategia? Pues poner al alcance, ahí está, al alcance del ciudadano, publicaciones, exposiciones, visitas guiadas, ciclos de conferencia, en fin, todo lo que es actividad de difusión. Y evidentemente tratar de brindar a los usuarios un acceso adecuado a los documentos. El siguiente objetivo es la conservación del patrimonio documental. Sobre esto ya no ahorro porque a lo largo de toda mi exposición me he estado refiriendo a ese punto. Sin embargo, aquí quiero señalar que hay una actividad muy interesante que hoy le toca a la AGN y es precisamente el trabajo que tiene que desarrollar en la Administración Pública Federal para ver en qué condiciones se encuentran sus archivos. Si hacen transferencias primarias, si hacen transferencias secundarias, si tienen inventario, si tienen cuadro de clasificación, si tienen catálogo, en fin, todos estos instrumentos de control archivístico que quiero suponer que todos ustedes conocen. Y de la mano con esto está precisamente el siguiente objetivo,
administración eficiente de los archivos públicos en la Administración Pública Federal. Y gracias a esto, el día de hoy, el Archivo General de la Nación es una instancia normativa de toda la Administración Pública Federal. Es decir, nosotros ahora tenemos definidos indicadores que nos van a permitir evaluar si las dependencias y entidades de la APF están o no cumpliendo con las obligaciones que en materia de archivos tienen. Y bueno, ahí están algunas de las estrategias. Por ahí adelante, que es básicamente lo que he estado mencionando, simplemente lo pueden ustedes ver ahí. Tiene que ver con la estrategia 6.2, si la podemos ver. Programas de capacitación, la siguiente, por favor. La profesionalización, sistemas institucionales de archivo, ustedes deben saber a qué me refiero con ese concepto. Fomentar una cultura de valor, el siguiente, por favor. Para fortalecer el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Y la estrategia 6.5 pues es promover la asignación de recursos presupuestarios, pero como decía hace un momento, no nos interesa nada más estar pidiendo. Queremos tener hoy en día la capacidad de generar recursos propios mediante el ofrecimiento de servicios. Hay que elaborar un programa de vinculación académica, sería la siguiente lámina. Y por último, como estrategia última que me gustaría comentar con ustedes, la necesidad absolutamente apremiante para que el AGN tenga una infraestructura tecnológica muy sólida que esté a la altura de los desafíos que nos presentan hoy las nuevas tecnologías. Con esto concluyo mi participación y espero haberles abierto un poquito el horizonte de lo que hoy tiene como misión el archivista en las instituciones públicas, pero también en las privadas. Tengo entendido que ya hay muchas instituciones privadas interesadas en organizar sus archivos. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier duda, comentario, pregunta. Muchas gracias, doctora. Retomamos la palabra. No sé si alguien del público quisiera comentar o preguntar algo a la doctora de Vega, quien ha mostrado toda la amplia disposición para así responder. Buenos días. Mi nombre es Laura Cristina Torres, soy profesora de aquí de la escuela en la licenciatura de Archivonomía. Está muy interesante todo este amplio programa que se tiene pensado realizar, me imagino que en el sexenio. Por supuesto. A mí me interesa mucho saber esta parte que ustedes quieren desarrollar en la cuestión de investigación. Creo que efectivamente uno de los puntos, diría yo, totalmente flojos a lo largo de la historia de este país, a lo largo de la escuela, a lo largo del Archivo General de la Nación, que se ha dejado de lado la parte de investigación, tanto académica como científica, en las cuestiones archivísticas. A mí me gustaría saber
¿cómo podríamos contribuir? Usted habla ahorita de una serie de enlaces o de cómo podríamos estar en consonancia tanto esta institución que forma archivistas como este objetivo que tienen ustedes presentes en la colaboración de poder hacer trabajos de investigación. Es cierto, la escuela ahorita está, ahora con nuestro nuevo director, con la idea de echar a andar los niveles de posgrado, y yo creo que es algo que nos hace falta también a nivel nacional. Y sobre todo porque hace falta muchos recursos humanos para poder trabajar dentro de los archivos. Pero sí me gustaría saber cómo es que se llevaría a cabo esta estrategia o este objetivo, más que estrategia, objetivo que ustedes están planteando. Sí, lo que necesitamos son proyectos de investigación y autores de esos proyectos de investigación decididos a impulsarlos. Y lo vamos a hacer mediante la colaboración interinstitucional, porque en el AGN no tenemos a los investigadores. Entonces, aquí lo que se podría hacer sería suscribir un convenio de colaboración con AEMBA para el desarrollo de un proyecto de investigación específico, que puede ser individual o puede ser colectivo. Es decir, aquí lo que valdría la pena hacer es identificar vacíos en el conocimiento de la archivística que contribuyan a solucionar los problemas que tenemos en México, y que existan los profesores, los investigadores, sea de la EMBA, o podemos ampliar el espectro, no nada más tiene que ser EMBA AGN, puede ser el IBI, puede ser San Luis Potosí, en fin, de manera que se involucren los profesores en este proyecto de investigación. Pero lo primero que hay que hacer es tener definido el objeto de la investigación, el proyecto, ¿verdad? Para que con base en eso podamos definir cómo y de qué manera lo vamos a hacer. De manera que estoy abierta a cualquier planteamiento que ustedes nos quisieran hacer en ese sentido. Temas de investigación abundan, pero bueno, hay que ver desde la perspectiva de la EMBA cuál sería un tema de investigación de particular interés. Historia de la archivística en México, por ejemplo. No sabemos cuál es la historia de la archivística en México, no sabemos ni siquiera de qué tradición, a qué tradición pertenecemos. Bueno, sabemos que de España, sí, pero ¿cuál es la historia que podemos contar de la archivística a través del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación? Sí, ahí está el Archivo Histórico de la AGN. O bien cosas mucho más contemporáneas, ¿no? El famoso uso de las tecnologías, que es lo que más se está investigando. Pero otros temas que podrían ser interesantes, lo lanzo aquí a reserva de lo que ustedes pudieran proponer, son por ejemplo las tipologías documentales. Ahí hace falta trabajo de investigación. En fin. Sí, definitivamente nosotros le tomamos la palabra, doctora, seguramente en los siguientes días estaremos en contacto con ustedes para trabajar sobre este rubro, pero definitivamente si nos interesa, si nosotros estamos pensando precisamente en los programas de posgrado, tienen que estar totalmente ligados con la investigación. Pero también hay que tener mucho cuidado, tal y como usted lo señaló, no se trata de investigar por investigar, sino se trata de investigar para resolver algún problema en particular. Y la EMBA está abierta totalmente a cualquier idea en ese sentido, pero con la mayor seriedad y el mayor profesionalismo al respecto. Y no seguir la moda de hacer investigación por hacer investigación, sino para resolver algún problema en particular o para llenar alguna de las lagunas faltantes. Con mucho gusto le tomamos la palabra y nos estaremos en contacto en los siguientes días. ¿Alguien más del público? Sí, claro. Ustedes conocen el boletín de la AGN. Ese boletín tiene una sección dedicada a temas archivísticos.
los invitamos a que algún producto de alguna investigación que tengan pueda ser sometido a la publicación del boletín. Nada más, bueno, como en toda revista seria, hay que dictaminar los trabajos, hay que revisar la escritura, es decir, la parte del rigor académico la debemos cuidar en beneficio del conocimiento. Pero también les quiero decir, los quiero invitar a que colaboren en esa revista, como una forma de difundir el conocimiento en la materia. ¿Alguien más del público desea plantear alguna otra duda, algún comentario? Buenas tardes, soy la profesora María Regina Luna, egresada de la escuela. En lo personal, pues agradecerle su presencia, porque para la escuela es un privilegio recibirla, por ser la máxima autoridad que tenemos aquí en los archivos, y sobre todo que está reflejando su punto de vista respecto a la problemática de los archivos, que afortunadamente eso fortalece, ¿sí?, la formación académica de los muchachos, porque sí se desconoce la importancia de los archivos en muchas administraciones, no nada más en la administración pública, también en el sector privado. Tenemos archivos en el área médica, no sé, salubridad, que tienen las estadísticas médicas como resultado de toda la administración de los archivos, y desafortunadamente cuando no se tiene el archivo organizado no se puede llevar a una estadística, a una institución. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi felicitación pues, por la participación que tuvo usted con nosotros. Estoy segura, encantados a los alumnos, muy atentos, y da gusto oír personas que tengan el conocimiento archivístico como usted. Además, agradecerle porque en años anteriores yo le dirigía oficios para visitar el archivo de Relaciones Exteriores. Muchas ocasiones veía su nombre y ahorita tengo el gusto de conocerle, y qué maravilloso tenerla aquí en la escuela. Es todo. Gracias. Sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Cruz, profesor de aquí de la escuela, y también muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo tengo también una pregunta en este sentido, acerca de la oportunidad tan invaluable que brinda lo que es el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno y la Estrategia Digital Nacional como programas transversales a lo que es el gobierno federal en materia de archivos, sobre todo la oportunidad en materia de archivos. Esta oportunidad ahorita tan grande que hay para poder fortalecer toda la formación archivística y el papel de los archivos, es evidente que no es una tarea de una sola instancia. Sin embargo, el AGN como instancia rectora en materia de archivos a nivel nacional, la pregunta es, ¿hay alguna estrategia que tenga el AGN para que conjuntamente con las instituciones educativas a nivel nacional, con las asociaciones profesionales, con los empleadores, se pueda retomar lo que está planteando el PGCM y la Estrategia Digital Nacional para poder capitalizar toda esa oportunidad que hay y que conjuntamente entre todas estas instancias se pueda fortalecer los archivos? Esa sería la pregunta, si hay algo desde el AGN, desde donde la EMA y por supuesto las demás instancias educativas puedan integrarse para poder fortalecer lo que es el papel archivístico. Sí, la pregunta tiene varias aristas. A ver, la primera, lo que ahora hicimos fue definir indicadores del comportamiento archivístico para la Administración Pública Federal. Es decir, tendrán que cumplir con ciertos indicadores para que aprueben su desempeño institucional. Son indicadores que se definieron desde el Archivo General de la Nación.
Tiene que ver con los instrumentos de control archivístico, tiene que ver con las bajas documentales, con la transferencia de documentos de los archivos de trámite al archivo de concentración o las transferencias secundarias. Bien, eso ustedes lo manejan perfectamente, no necesitaría yo explicárselos. ¿Cómo le vamos a hacer? Definitivamente con la infraestructura que nosotros tenemos en el AGN no podemos dar muchos pasos. Lo que estamos haciendo es impulsar un ejercicio de corresponsabilidad en alianza con los órganos internos de control de la administración pública y con las oficialías mayores. De manera que ya les presentamos a todos los contralores de qué manera los vamos a apoyar para que ellos hagan la evaluación del desempeño de la gestión documental en las instituciones en las que están adscritos. Bueno, entonces, estamos impulsando esta idea, la corresponsabilidad. El AGN no puede llegar a resolver esos desórdenes brutales que vimos ahí. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Bueno. Y de manera paralela, lo que estamos buscando es ofrecer la asesoría técnica para que estos problemas se solucionen. Y ahí hay una oportunidad de alianza magnífica con la ENBA, ¿verdad? Estamos haciendo ya, por ejemplo, un trabajo de depuración en el archivo de concentración de la Secretaría de Hacienda, que nos va a permitir replicar una experiencia que considero que va a ser exitosa, pero no lo podemos hacer con el personal de la AGN porque no alcanza. Entonces, aquí podríamos abrir una oportunidad de colaboración con la ENBA para hacer este tipo de trabajo específico con algunas dependencias que están decididas a destinar recursos a la organización de sus archivos. Estas serían, digamos, las respuestas que daría a las distintas aristas de su pregunta. No sé si quede claro. Bien, para no abusar ya del tiempo de la doctora, que por sí nos ha dedicado muy amablemente un buen número de horas, alguna última pregunta y con eso concluimos. Para no pedir dinero digamos que hay Hacienda implementar tipo actividades como cuáles serían para generar recursos propios, cuáles serían. Un ejemplo es el que acabo de señalar de trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Hacienda. Estamos organizando su archivo de concentración y es una actividad que le reporta recursos al Archivo General de la Nación, es decir, cobramos por ese servicio. Y el otro es la asesoría técnica. Y acabamos de suscribir un convenio con el Senado hace casi 2 semanas que nos va a permitir generar una norma para la digitalización de documentos que tienen valor histórico. Entonces, de esa manera nos allegamos recursos, fortalecemos a la institución y ayudamos obviamente a todas las instituciones que tienen archivos públicos en desorden. O que de plano no los tienen, porque eso que tienen no es archivo, son amontonaderos de papeles, en sentido estricto. Es lo que estamos haciendo, es decir, estamos tratando de hacer negocios, en pocas palabras. Negocios que fortalezcan a la AGN y que contribuyan al mejoramiento de los archivos, cobrando por los servicios. Negocio en un sentido positivo, ¿sí? No en el sentido de hacer negocio para tener ganancias no. Simplemente para ofrecer un servicio de calidad que sea además conforme con la normatividad archivística y que ayude a las dos partes, ¿no? A la AGN y a la instancia que recibe el servicio.
Muy bien, antes de que nos retiremos, permítanme leer un testimonio de agradecimiento para la doctora. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, otorga la presente constancia a la doctora Mercedes de Vega, directora general del Archivo General de la Nación, por haber dictado la conferencia del Archivo General de la Nación como actor estratégico en la gestión gubernamental eficiente, realizada el día 7 de mayo del 2014. Educar para preservar la memoria de la humanidad, México, Distrito Federal, mayo del 2014, el director José Orozco Tenorio. Muchísimas gracias.